para hacer la fideuá necesitamos, para 4 personas hemos puesto 2 vasos de fideos que previamente lo hemos tostado, una cebolla con 2 dientes de ajo, medio pimiento verde, 2 tomates maduros, un poco de garofón y judía verde. Como carne para la fideuá vamos a utilizar 250 gramos de carne de pollo, 200 gramos de abadejo, que es el pariente del bacalao. Lo que pasa es que el abadejo es mucho más suave y más dulce que el bacalao. Tiburón, la tintorera, la carne de tintorera, calamar, almejas, mejillones y langostinos. Tenemos como unos 150 de cada uno de estos, y el abadejo 200 gramos y la tintorera más o menos 250 gramos. Ahora vamos a poner el tiburón, la tintorera, y el otro pescado del abadejo. Vamos a retirar el pescado y el pollo y lo vamos a guardar para más tarde, cuando vamos a juntar de nuevo todos los ingredientes. Aquí tanto la carne del pescado como el pollo pues se ha quedado su sabor en el aceite. El siguiente paso es de sofreír las verduritas. Ahora vamos a echar la cebolla y el ajo.
Para condimentar y sofreír la verdura necesitamos de medio vaso de aceite de olivas, en este caso, pero podéis poner cualquier. Bueno, la sal, azafrán y pimentón dulce. Y lo primero tenemos que hacer de antes 1 litro y medio de fumé. Normalmente los fideuá se hace mucho más caldosa, digamos, que lo que es la paella, aunque tiene que ser que tenga un poco más de líquido. Para 250 gramos de fideos ponemos 1 litro de agua. Una vez que ponemos el pimentón, enseguida incorporamos el líquido para que no se queme mucho. Yo tengo el fuego muy fuerte en este momento. Acabo de poner el caldo, 1 litro, y ahora voy a añadir el azafrán. Ya una vez que empieza a hervir, vamos a poner los fideos. Los fideos que, como hemos dicho antes, lo hemos tostado al principio de todo. Estos son 250 gramos. Lo vamos a repartir por toda la paellera. Y también vamos a añadir lo que son los mariscos más tiernos, que se hacen muy rápido una vez con la pasta, digamos, con los fideos. En este caso tenemos calamar. Lo vamos a poner dándole un poco de bonito aspecto a la fideuá y repartiendo bien los trozos por todos los lados. ¿Vale? Aquí tenemos los langostinos, que de momento lo vamos a reservar para un poco, pasando como unos 3-4 minutos. Ahora vamos a poner los langostinos. Mejillones. El resto del pescado.
las almejas. Y ahora mezclamos por última vez.